Nueva York celebra 2 décadas destacando las valiosas contribuciones culturales, sociales y artísticas de las comunidades latinas en la Gran Manzana. En este episodio, reunimos voces destacadas de distintos campos que abordan temas que conectan con la diversidad y la resiliencia de la comunidad latina. Iniciamos con la mexicana Gabriela Ortiz, una de las compositoras más destacadas de México y reconocida a nivel internacional por su innovación y audacia creativa. Después, nos vamos a Queens, con la asambleísta Catalina Cruz y la activista Rosalinda Martínez, quienes comparten sus preocupaciones ante las posibles deportaciones masivas que podrían implementarse bajo la administración de Donald Trump. Terminamos en el icónico High Line de Nueva York, conversando con el artista y cineasta colombiano Iván Argote. Y ahora, vamos con los fascinantes sonidos de Gabriela Ortiz. Soy Gabriela Ortiz y soy compositora mexicana. Vengo de una familia de músicos. Mis padres son fundadores de un grupo de música folclórica latinoamericana que se llama Los Folcloristas. Así que siempre he dicho que yo no busqué dedicarme a la música, sino la música me encontró. Yo empecé primero tocando la guitarra y tocando el charango porque los folcloristas tenían un lugar donde se hacía música y donde se presentaban también sus conciertos que se llamaba Peña. Pero también daban clases. Entonces yo pues inmediatamente pues entré a las clases y empecé a tocar guitarra y piano. Posteriormente ya en la secundaria, ¿no? Tuve la oportunidad de ya estudiar con una maestra de piano que me introdujo a un compositor que además es entrañable para mí, que es Béla Bartók. Y Bartók sí me abrió los oídos hacia otro mundo. Porque Bartók, primero que nada, es un compositor ya del siglo XX, pero además Bartók viene de Europa del Este. Es otra manera de estructurar el sonido. Y yo me identifiqué mucho con eso, porque eso tenía mucho más que ver con el folclore de nuestros países de Latinoamérica. Y ahí es en ese momento que decidí ser compositora. El oficio de componer efectivamente es un proceso solitario, porque uno pasa mucho tiempo y convive con uno mismo. Es un diálogo personal, es un diálogo que tú estableces con tu interior. Y entonces uno tiene que tener primero una idea, eso desde ya, ¿no? Y esa idea, ¿no? Se traduce en sonidos, porque yo me comunico a través del sonido a través del tiempo. Eso es lo que es escribir música. Entonces, primero hay que tener que decir algo y después esa idea hay que plasmarla en una partitura. Una partitura contiene esa información, ¿sí? Y esa información, después va a venir un intérprete, viene un músico y le va a dar vida. Y después tiene que haber una escucha, porque si no, el proceso pues no se cumple. Es decir, yo no voy a componer para dejar una partitura en un cajón y nunca escuchar mi música. Ha sido difícil el hecho de ser mujer y de ser latina. Yo no estaría aquí platicando con ustedes sobre mi trabajo si no hubiera habido, ¿no? Una serie de mujeres que tuvieron que romper y tuvieron que, ¿no? enfrentarse a muchísimas cosas para tratar de abrir ese espacio que ahora nos abre a nosotras a su vez un espacio más y que nosotros esperemos abrir ese espacio más a las nuevas generaciones. Ahora, lo que para mí ha sido también muy importante y por lo que sí yo trato de luchar es que tan grave es que me excluyan por ser mujer, como tan grave es que me incluyan solo por el hecho de ser mujer. O sea, uno tiene que pelear aquí también porque mi trabajo tiene que tener una calidad artística y yo me merezco también un espacio por mi calidad artística. Y esto se aplica también al hecho de ser mexicana y de ser latinoamericana. Yo creo que en Latinoamérica hay excelentes músicos, excelentes compositores, pero nos ha costado mucho trabajo también abrir ese espacio. Mira, me siento muy orgullosa por supuesto, de que el Carnegie Hall me haya considerado como Deaf Composers Chair. Bueno, el Carnegie Hall es una institución que tiene históricamente, bueno, todo un mundo, toda una historia. Mahler dirigió ahí.
Pero yo creo que este esfuerzo es un esfuerzo, por supuesto, yo he trabajado muy duro para estar acá y estar donde he llegado, pero también ha sido el esfuerzo de muchos, ¿no? De mucha gente que se ha dedicado precisamente a abrir estos espacios. Es el apoyo que he tenido, por ejemplo, de Gustavo Dudamel, ¿no? En el sentido de que Gustavo sí se ha preocupado por difundir el arte latinoamericano. Mira, sobre el contenido de lo que yo hago, yo creo que un compositor realmente es el reflejo de una sociedad y de un momento histórico. O sea, yo no soy ajena a lo que está sucediendo en el mundo, ni soy ajena a lo que sucede en mi país. Entonces te puedo decir que los contenidos, digamos, de mi trabajo pueden ir desde el cambio climático hasta un movimiento como feminista, como es este ballet, sobre un suceso de una marcha que sucedió en México, ¿no? Sobre la violencia hacia la mujer. Un policía violó a una chica, el caso no quedó resuelto y bueno, las mujeres salimos, pero fue una marcha muy polémica. O a veces pienso nada más musicalmente, a veces son cosas muy abstractas que a nivel musical yo quiero resolver y entonces hago un estudio para piano, ¿no? Y a veces sí, esta identidad latinoamericana se siente y son muchas las razones, ¿no? Por las que esto está ahí. O sea, ¿qué es Nueva York? Pues para mí es una ciudad absolutamente multicultural, ¿no? Se siente una energía desbordante. Lo que creo yo aquí es que en Nueva York se concentran muchas cosas. Se concentra un derrame económico que yo no veo en México. Unos rascacielos y veo ahí un derrame económico que bueno, me quedo con la boca abierta, ¿no? Pero también es una ciudad de muchos contrastes, en donde caminas una cuadra y viste 50 nacionalidades, ¿no? Y eso es muy enriquecedor, pero también a la vez es como muy complejo, ¿no? Es una ciudad verdaderamente, bueno, en inglés, overwhelming, ¿no? O sea, sí te despierta los sentidos, por supuesto. Sí, es una ciudad que el sonido es algo constante, ¿no? Escuchas desde todos los idiomas, hasta escuchas sirenas, escuchas el metro, escuchas los taxis, el ruido de los coches. Sí es una ciudad que tiene un sonido muy peculiar, definitivamente lo es, y que tiene una personalidad única. La asambleísta Catalina Cruz y la activista Rosalinda Martínez coinciden en la urgente necesidad de hacer que la comunidad latina sea activa ante esta nueva administración, buscando representación legal, saber de su estatus migratorio y, sobre todo, aprender cómo ejercer sus derechos. In a lengthy interview with the magazine, the president-elect reiterated his top campaign pledge to move aggressively on mass deportations of more than 11 million undocumented immigrants, using law enforcement and potentially the military. Federal law prevents the military from being used against civilians, but he warned, "I will go up to the maximum level of what the law allows." Y mi nombre es Catalina Cruz y soy asambleísta para el Distrito 39 en Queens, Nueva York. Con
este mandato del presidente Trump que acaba de empezar, una de las preocupaciones más grandes es cómo vamos a proteger a nuestra comunidad, ya sea los Dreamers o los que tienen TPS, o peor, los que no tienen ningún tipo de estatus todavía, pero que son nuestros vecinos, nuestros papás, nuestros tíos, que tienen miedo porque no saben si se van a cumplir todas esas promesas de deportaciones masivas, de deportaciones con hijos. Entonces hay muchas incertidumbres todavía. Haciendo varias cosas para apoyar a la comunidad inmigrante. Tenemos clínicas legales con organizaciones comunitarias, tenemos informativos en nuestras redes sociales de cuáles son sus derechos, de dónde conseguir abogado, también de cómo tener cuidado de abogados que se quieren pasar de listos o personas que son llenan papeles, organizaciones comunitarias que a veces ellos mismos les están robando la plata, el dinero a nuestra comunidad. Entonces nosotros hacemos mucha educación para que la gente entienda lo más básico de sus derechos y puedan siquiera buscar ese tipo de ayuda para saber qué hacer. Otra de las cosas que estamos haciendo es impulsando propuestas de leyes y propuestas de inversión en nuestros servicios legales para la comunidad inmigrante, para que siquiera tengan la oportunidad de defenderse en una corte de inmigración. Cosas, si quiere la gente puede seguirme en redes sociales, que ahí tenemos mucha información de lo que estamos haciendo en este momento por nuestra comunidad y las leyes que estamos impulsando por todas las plataformas. Es Catalina Cruz, NY. Lo más importante que debe hacer nuestra comunidad frente a estas noticias de posibles deportaciones masivas es consultar con un abogado. Y hay muchos abogados de organizaciones comunitarias de prestigio que son gratis, que se van a sentar con usted y le van a decir si tiene derecho a algo, si no tiene derecho a algo y cómo protegerse mientras tanto, tal como es dejar algún tipo de lo que le llaman poder de abogado para la custodia de sus hijos, si son hijos americanos, si los quiere dejar con un familiar, o si puede tratar de aplicar para algún tipo de cancelación de deportación o acción diferida. Hay muchas posibilidades, pero lo más importante es consultar con un abogado o con un representante autorizado para poder saber cuáles son sus opciones, y no con cualquier notario o con cualquier persona en la calle que se diga ser un experto, porque ahí es donde le roban su dinero. Una de las cosas que yo creo que vamos a ver va a ser una crisis de salud mental con nuestros niños de padres inmigrantes, o con nuestros niños que son dreamers, soñadores, o a veces con nuestros niños que no tienen en este momento ningún estatus. Lo real es que si se llegan a ver estas deportaciones masivas, va a haber mucha gente con crisis de salud mental. Me llamo Rosalinda Martínez, soy peruana. Cuando mi hija se casa en el 2014, da a luz en el 2015, y cuando tiene 5 meses, ya ella arreglando todos los trámites de migración para su esposo, que vivía acá, pero que había venido del Perú cruzando la frontera. Entonces, parece que él no recordaba que había tenido una orden de deportación cuando ingresó, y cuando tuvo que hacer un check-in con migraciones fue detenido y fue deportado. Entonces vi el dolor de mi hija de ver que su esposo se había ido, que ella se quedaba con la bebé, y de alguna forma pues estuvimos ahí juntas, aunque por mi estado de salud no pude participar 100%. Ella, mi ex esposo, su papá de ella, vive acá también, entonces fue el mayor soporte para ella, ¿no? Y pues ya su esposo ha venido, pero con tantos años de diferencia, pues ellos han terminado divorciándose, ¿no? Se han separado por ahora, pero van a iniciar trámite de separación. O sea, el impacto que yo veo en ellos es que pues, es brutal, ¿no? O sea, destruyeron una familia, un hogar, un futuro de una vida conjunta, ¿no? Desde el 2018
Yo he tenido una relación con la problemática de inmigración diferente a la que tuve antes, pero que es lo que ha definido mi vida actualmente. En el 2018 estuvimos todos viendo lo que pasaba en la televisión, en las noticias, acerca de cómo se encarcelaban a los niños, ¿no? Se enrejaban a los niños separados de sus padres. Entonces eso fue muy fuerte para mí verlo. Como no sabía de qué se trataba, ¿no? O sea, fue algo que no tenía ni idea por qué estaba sucediendo. Cuando caminé por el barrio, en ese momento yo estaba en Jackson Heights, había una fila de personas esperando y yo dije ¿de qué se trata el asunto? Me acerqué a preguntar y me dijeron que estaban recogiendo firmas y también inscribiendo personas que querían ayudar con respecto a la migración, con lo que estaba pasando. Entonces, como estaban preparando un fórum, yo puse mi nombre, ¿no? Y pues sí, hubo un fórum ese año, hubo marchas en las que participamos, hubo actividades en la calle, speak out, y fue así que me involucré con un grupo que empezó a hacer un trabajo de migración para educar a la comunidad sobre la problemática de los inmigrantes que viven en Jackson Heights. Entonces, la organización a la que pertenezco yo es Jackson Heights Immigrant Solidarity Network. Entonces, nuestro grupo ha venido y se está dedicando ahora a realizar boletines cada 2 semanas. Pienso que las personas ahora deben estar alertas con su estado migratorio. Que no pierdan la fe, ¿no? Que se puede luchar, que hay que estar unido, que hay que buscar cómo nos ayudamos entre todos, porque no va a ser fácil y no va a ser solamente una familia la afectada, van a ser muchos. Yo me imagino que en Corona, en Jackson Heights, van a ser cientos de familias y creo que necesitamos organizarnos. Con Iván Argote nos sumergimos en su fascinante trayectoria artística al tiempo que nos presenta su más reciente obra, Dinosaurio, una paloma gigante que estará en exhibición hasta la primavera de 2026, en la plaza ubicada entre la calle 30 y la 10ª Avenida, en Manhattan. Ser bogotano es una experiencia urbana, una experiencia de contacto con una historia muy viva aún de un país que se está construyendo y que tiene mucho conflicto y mucha violencia y al mismo tiempo es frenética y es alegre y es muy calle, diría yo, de mucho cemento, mucho ladrillo, pero con unas montañas gigantes también que están ahí como omnipresentes y majestuosas. Las artes visuales no era mi tema, pero yo desde muy pequeño era muy dado a la imagen, a dibujo y eso. Ya fue adolescente que entré a la universidad y quería estudiar diseño y estudié diseño y cine
Y luego ya me interesé más en algunos artistas y pensé que quería estudiar artes. Entonces, por suerte, en un concurso me gané un ticket de avión y me fui a estudiar a París. Je ne vais pas vous demander de l'argent, tout au contraire. Yo no he sido un artista fiel a una sola técnica. Yo empecé con la fotografía y el video. Y la imagen en movimiento siempre ha sido como lo que más se me facilita. Y luego tenía una inquietud muy fuerte por la escultura, pero no tenía en un principio los mecanismos ni los medios para hacer, no tenía taller. Entonces fue poco a poco que fui explorando. Siempre empecé con esculturas muy urbanas, mucho en diálogo con esta idea de qué es lo monumental, qué es la historia que vemos en la calle. Hay muchas obras que son importantes, sobre todo por el momento que representan en la vida y por cómo transforman el trabajo. Hay una primera ola de videos que yo hice en París cuando llegué, que eran videos que hacía yo en la calle, subiéndome al metro, pidiéndole a la gente que me cantara el cumpleaños. Bravo, merci. Merci beaucoup. Dando monedas en el metro, como confrontando un poco a la gente, jugando a desaprender unas normas sociales y a tratar de estar en contacto con el otro, usando estrategias de humor, de afecto. Monsieur, petite pièce, madame. Monsieur, madame, petite pièce, no. Luego hubo otro momento, unos 6 años después, más o menos en 2012, hubo un proyecto importante que se llama La Estrategia, que fue un film que yo hice para la Bienal de Sao Paulo y para un museo que se llama Palais de Tokio en París, que era basado en la historia de juventud de mis padres, que fueron parte como de grupos revolucionarios y de cuando empezaron en el sindicato. Y yo sentí que esta experiencia, este film, era una excusa que nos permitía vivir cosas. Después hay la obra del obelisco caído, que fue como una primera escultura de gran formato, que fue en ese momento yo tampoco tenía muchos medios. Ya había empezado a trabajar un poco, tenía exposiciones por aquí y por allá y quería salirme un poco del formato cómodo del trabajo doméstico, digamos, y hablar como más del espacio público a escala 1. Y hay otras esculturas que tienen como un significado especial. Y bueno, esta yo creo que es una obra que desde ya me ha marcado mucho por lo que representa, por también la escala. Es una enorme pintura también. Creo que es la obra que ha hecho que está más en fricción con la gente, que hay miles y miles de personas que la ven diariamente. Entonces creo que desde ya ha sido bastante transformadora. Yo creo que a veces el espacio público y mucha escultura pública que uno ve o monumento suele ser un poco ignorada o banalizada, como que se vuelven invisibles porque se hacen normales, como el ruido de un carro, uno entiende que hay carros. Creo que a veces el rol de una escultura pública es tratar de recordar que las cosas tienen sentido, tienen significado. Y tal vez como con una disrupción o con una alteración de un sistema puede uno generar una nueva tensión. Entonces es el caso, por ejemplo, de Dinosaur, del dinosaurio. Era llamar la atención sobre algo que está al lado siempre, en la ciudad, que está con nosotros todo el tiempo, que es omnipresente, que incluso es como un poco dejado de lado y maltratado. Y esta vez como hacerle un homenaje, una especie de glorificación casi absurda. El Plinth es una comisión del Highline que comenzó en 2019 con una escultura de Simone Lee. Yo me enteré hace más o menos un año, o sea, es decir, en 2023, a mediados de 2023, que había ganado la comisión y empezamos a hacer la producción, que se demoró un poco más de un año. Es una escultura de aluminio en una sola pieza que hicimos en la Ciudad de México y la parte de pintura la hicimos en New Jersey. Lo de la paloma vino porque, como yo he trabajado en el espacio público y sobre monumentos, la paloma siempre ha estado ahí. Y me gusta el ícono, lo que representa, porque es un personaje marginal, no deseado. Entonces me pareció que hacerle un monumento era como hacerle un monumento a los no deseados. Se llama dinosaurio y las palomas o las aves son lo que queda de los dinosaurios. Entonces me parecía interesante hacer una paloma a la escala de un tiranosaurio, que fue el animal dominante. También había otro pequeño guiño a Godzilla o a ese tipo de películas de ciencia ficción en donde New York está destruido por un animal gigante. Entonces creo que combinaba muchas cosas al mismo tiempo, que habla un poco de migración también, de qué ser migrante, de qué ser también a veces como un poco estar al margen o ahuyentado. Entonces creo que habla de todos esos temas al mismo tiempo, siendo un gesto relativamente, digamos, sencillo, ¿no? Agrandar una paloma, ¿no? En algún momento pensé como no me van a tomar en serio con esto, pero también creo que mi trabajo alrededor como que dio el contexto para poder entender la obra de otra manera, ¿no? Que no se entendiera solo como un gesto cómico, sino que hay como un trasfondo social, político.
como artista que le gusta la escultura pública, pues siempre fue un sueño un poco poder trabajar acá y mostrar mi obra acá. Nueva York es una ciudad que yo llevo en el corazón, que me estimula y en la que me siento cómodo desde la primera vez que vine en 2010 y 2011 que viví aquí. También es una ciudad latina, en la que puedo hablar español tranquilamente, en la que me dicen mi amor en la calle, y eso es irreemplazable. En el próximo episodio de Nueva York hablaremos con las cantantes y bailadoras afrodescendientes de la comunidad colombiana en Nueva York y con el diseñador centroamericano Iván de la Cruz. Hasta la próxima. No te olvides de descargar la app de Kuni TV gratis y descubre historias humanas en profundidad con Nueva York. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.